Desiree, tu compu. Gracias. Okay, ¿alguna aclaración? ¿O todo está claro? No hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda. Ok. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos del Tratado 1? El título dice Lázaro y cuyo hijo fue. Eso se trata de sus padres. ¿Quién me puede contar de él como hijo, sus padres? ¿Perdón, Mario? Huérfano. ¿Qué pasó con su papá? ¿Quién puede levantar la mano y contarme de su papá? No hay voluntarios esta mañana. Oh, gracias, Miguel. Murió en una guerra. Y cuando tú dices eso, yo me imagino así con el rifle y peleando y bien valiente, pero la realidad es que ¿qué? Cuando tú te acuerdes en abril y cuando estés haciendo el ensayo en el examen de AP, vas a decir, oh, ya, su papá murió en la guerra. Pero la realidad es que ¿qué era su trabajo? Javier, ¿qué hacía en la guerra? Cuidaba a los caballos de un caballero. ¿Ok? Muy bien. Y antes de eso, antes de listarse en la guerra, ¿qué pasó con él? Ariana, se fue a la cárcel. ¿Cuál fue su crimen? ¿Por qué terminó en la cárcel el papá de Lázaro? Por robar. Por robar. Muy bien. Ok. Pasemos ahora a la mamá. ¿Qué pasó con la mamá? Con Saide. ¿Qué pasó con Saide? ¿Quién era Saide? Un esclavo, un criado. También, ¿dónde trabajaba? Cuidando caballos. ¿Y ella qué hacía? Ella era cocinera para los que cuidaban caballos. Entonces, ella y Saide se flecharon. ¿Y él empezó a qué? A mantener a la familia de Lázaro. Empezó a venir, a salirse las mañanas. Pero algo pasó muy bueno para su familia. ¿Qué pasó? Empezaron a comer muy bien. Empezaron a tener más cosas, más lujos. Comer carne es un lujo, muchachos. Sí. A veces por eso nuestras familias abusan. Porque cuando eran niños nunca comían carne. Entonces ahorita ve a las tiendas mexicanas y te fijas que somos bien carnívoros. Como antes nunca comía, ahora todos los días como carne. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que si no comen carne dicen, entonces no comí? Wow. En verdad. Y tienen que saber que eso es cultural, porque de verdad, pregúntale a la mayoría de ellos, a los abuelos, cuando eran niños, no había carne. Para la familia de mi mamá no tienen dinero para comprar carne. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Como nunca tuviste carne de niño, ¿qué pasa? Ahora que tienes trabajo, ¿qué quieres? Carne todos los días. Pero el doctor ya te dijo que no tienes que comer carne. No, porque si no como carne, no como. Y estás lleno de diabetes. No le hace, pero como un steak y me siento bien rico. Ok. Y me voy a morir comiendo lo que yo quiero. Okay. Pero es eso de verdad. Entonces, después se descubre que Saide trae la carne, trae los leños, trae todo eso porque también está robando. Pero para nosotros es importante entender que para él como niño, un niño que está viendo sus roles de hombres, ¿qué está aprendiendo de esos hombres? Robar. Y la mayoría de mis hombres en este salón, la mayoría de los adultos hombres en tu familia, ¿qué es lo que hacen? Trabajar. Y por eso, ¿qué es lo que esperan de ti? Que trabajes. Right? Eso es verdad. Y la única manera, ¿verdad?, que tú vas a hacer algo diferente es que hagas algo diferente, que estudies y que, ¿verdad? Pero muchas veces ellos no saben cómo apoyarte. Ellos no saben que tú tienes que hacer tarea. Eres un flojo. Estoy leyendo, estoy estudiando. ¿No? Es difícil. Estás cambiando tú el molde. Estás haciendo algo diferente. Lázaro, él es en sus roles. ¿Y qué pasa después?
Después lo descubren también a Zaide y descubren que también la mamá de Lázaro es cómplice. Los dos reciben ¿qué? Un castigo. Y resulta que Lázaro también pues habló de más y contribuyó para que los descubrieran porque hasta Lázaro andaba vendiendo ¿qué? Las cosas robadas, las cerraduras. Entonces hasta el niño andaba contribuyendo para el crimen, ¿no? Vendiendo las cosas robadas. Haz de cuenta que tu familia roben radios y luego tú andas en la pulga. ¡Radios! ¡Radios! ¿No? Eso es bien chistoso. Me acuerdo cuando viví en la Ciudad de México. Recuerdo que comentaban y daban chistes, ¿no? Hay un mercado que se llama La Lagunilla, o está Tepito obviamente también, pero La Lagunilla se venden cosas muy finas, entonces robaban las llantas y luego ibas a La Lagunilla y dices, esas llantas se me hacen parecidas. Y pues a lo mejor eran tus propias llantas que las estaban vendiendo. ¿Okay? Esos son los chistes que se dan en la Ciudad de México. Es verdad, ¿no? Aquí en la novela estamos viendo eso. Después, la mamá tiene que separarse de Zaide. Se separa de Zaide. ¿Y qué pasa? La tiene súper difícil, ¿correcto? Súper difícil. Entonces, se encuentra con un ciego. ¿Y el ciego qué hace? Le pide a su hijo, a Lázaro. ¿Y qué hace la mamá? Se lo da. ¿Y qué le dice el ciego? Esa es una de tus preguntas. That's right. Me preocupa si se va a dormir porque después no va a entender la novela cuando esté en grupo. Entonces la voy a poner a trabajar con un grupo y quiero que contribuya. Si ocupa tomar agua, una cachita de agua jolotera, ponerse de pie, bailar salsa, no sé qué ocupe, ¿verdad? Si se durmió tarde, no haga esa decisión, ¿verdad? Rásquese la cabeza, algo, póngase de pie, tome agüita, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué le dice el ciego cuando acepta a Lázaro? Excelente. ¿Qué pregunta es esa? Número 7. Número 7. Todos contestaban en la número 7. ¿Qué contestaron? Que lo tomaba como si fuera ¿qué? Su hijo. Su hijo. Excelente. Muy bien. La pregunta número 8. Víctor, ¿me lee la pregunta número 8? ¿Qué dice? ¿Por qué puso Lazarillo la cabeza cerca del toro de piedra? Gio, ¿puedes contestar esa pregunta? ¿Por qué él puso la cabeza para escuchar el ruido? Porque el ciego le dijo, mira, pon la cabeza porque va a escuchar un ruido. Por su inocencia. Excelente. Ok, siguiente pregunta. Edison, ¿puedes leer por favor la pregunta número... Ay, perdón, me está costando jodido. Ariana, estás mandando la foto. Carla, ¿puedes leer la pregunta número 9? Desiree, ponte lista porque la vas a contestar. Sí, por favor. Sale. Desiree, ¿qué le dijo el ciego? ¿Yo qué te puedo dar? Le dijo, te voy a hacer bien rico. Avisos y consejos. Yajaret te va a ayudar, ¿eh? ¿Qué le va a dar? Avisos y consejos. Avisos y consejos. ¿Y qué es la ironía de eso? Que es un hombre que ciego. Y sin embargo puede ver cosas hacia el futuro. Le va a dar avisos de lo que le va a pasar en el futuro. Ok, última pregunta. Ariana, ¿qué dice la última pregunta? Gaby, ponte lista porque vas a contestar la última pregunta, la número 10. ¿O estás mandando la foto? Ok, Jackie, ayúdale a Gaby porque está ocupada con la foto. Dice... Va a estar... A ver, Jackie. Sabio, astuto. Qué interesante, igual, que sea un hombre ciego, pero se la sabe de todas. ¿Ok? Muy bien, y ahí nos quedamos, ¿correcto? Sí. Ok, todos por favor, síganme en la lectura. Vamos a terminar hoy y luego te vas a ir a grupos. Es muy importante que conozcas el primer tratado. Ok. Página 92. Por favor, vean cuánto nos queda por leer.
¿Usted ¿Ok? escogió los grupos? Blanco, basado en lo que tú pediste. Me está preguntando que si yo escogí los grupos. Le digo que usted los hizo basado en la encuesta. Nos quedan 7 páginas. Ya, sí, ya están hechos. Página 92. O Blanco los hizo basado en la encuesta. Todos llenaron la encuesta, ¿verdad? Yes. Si no llenaste la encuesta, ¿a dónde cayó? ¡Pum! ¿Cuál encuesta? Seguimos adelante. Ok. Página 92. Yo oro ni plata no te puedo dar, mas avisos y consejos para vivir muchos te mostraré. Y así fue. Después de Dios, me dio la vida y siendo ciego me alumbró. Señores, resaltamos ayer en Rosita, siendo ciego me alumbró o no. Ok. Y adiestró en la carrera de vivir. Huelgo de contar a vuestra merced estas niñerías para mostrar cuánto cuesta a los hombres subir siendo bajos y dejarse bajar siendo altos. Ayer analizamos eso, ¿verdad? Sí. Pues volviendo al bueno de mi ciego, y aquí lo describe, ¿no? Ninguno formó más astuto ni sagaz. En su oficio era un águila. Por favor, resaltamos con Rosita y me dices qué recurso literario es ese. Metáfora, correcto. Ya, Jaira, deje de colorear el arco iris y enfoques en los recursos literarios. Ariana, tú no estás riendo y haga lo que tiene que hacer. Mucha risa y poca acción. Mario, no se talle el ojo y escriba. Lupe, ¿qué necesita? ¿Quién está hablando mucho? Cristian, vente para acá en esta silla y te sientas aquí a un lado de mí. Sonríele a la vida. Dile a Lupe, yo sé dónde vives, Lupe, nos vemos después de escuela. Ándale. Arly, mucha risa, ya resaltó el recurso literario. ¿Qué le puso? ¿Qué es? Ahí está la silla. Gracias, Arly. Seguimos. 100 y tantas oraciones sabía de coro. Por favor, ponemos un cuadro. 100 y tantas oraciones sabía en coro. ¿Por qué sabía oraciones? ¿Por qué un ciego va a necesitar saber oraciones? ¿Saben todos ustedes qué son oraciones? Rezo, prayers, exactamente. Y dice, un tono bajo, reposado y muy sonable que hacía resonar la iglesia donde rezaba. Un rostro humilde. A ver, pónganme su rostro, pónganme su cara de cuando ustedes o hacen oración o se ponen a hacer algo espiritual. Ariana sí reza. Se va al infierno si sigue rezando con reza. Tiene que ponerte seria. Muy bien. Porque así se ponía el ciego. El ciego se ponía así. ¿Verdad? Muy bien. Seguimos adelante. Y dice, un rostro humilde. A ver, Yajaira, tu rostro humilde. Así rezando. Bien humilde. Claro. Y dice, y devoto, que con muy buen continente ponía cuando rezaba, sin hacer gestos ni visajes, con boca ni ojos como otros suelen hacer. Además de esto, tenía otras 1000 formas y maneras para sacar dinero. Por favor, resaltamos con su pluma. Tenía otras 1000 formas y maneras para sacar dinero. Y resaltamos con amarillo porque eso es algo que cultural. Muy bien. ¿Cómo le hace un ciego hasta ahorita para sacar dinero? ¿Qué es lo primero que hace? Rezos. Y ahora vamos a ver qué más. Decía, escuchen por favor todos, decía saber oraciones para muchos y diversos efectos. Entonces, si venía aquí Víctor, ¿verdad? Y me decía, yo soy el ciego, venía Víctor y me decía, tengo a un hijo muy enfermo. Aquí le va dinero, por favor, rece por mi hijo. Yo decía, claro, suelte el dinero y yo rezo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjate para quién rezaba. Para mujeres que no parían. ¿Qué quiere decir eso? Para mujeres que no parían. Excelente. Para las que estaban de parto, para las que sí que iban a tener hijos. Para las que eran mal casadas. ¿Quiénes son esas mujeres mal casadas? Las que no les trata bien, ¿quién? El marido, el esposo. Para que sus maridos las quisiesen bien. Así que llegaba Ariana, mi esposo no me quiere, yo soy ciego. Suelta el dinero y te va a querer bien. Y yo rezo. ¿Ok? Muy bien. Echaba pronósticos a las preñadas. Es que si llegaba Jimena y me decía,
aquí tengo mi barriga y tengo un hijo adentro, ¿me puedes decir si va a ser hijo o va a ser hija? Y yo le tocaba la barriga y digo, suelta el dinero. Y le decía, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Como no está embarazada, pero si fuera el hecho. Entonces yo le decía, suelta el dinero. Y ya entonces le decía, basado en tu barriga, está muy redonda, va a ser, ¿no? O lo que fuera. Y ya me iba bien contento porque ya me había ganado, ¿qué? Dinero. Muy bien. ¿Entendemos? Pero ¿qué es lo que nos llama la atención? Que toda su clientela son, ¿qué? Mujeres, ¿Y por qué mujeres? porque son las más jodidas. Sigamos leyendo. Y luego dice, en cuanto a medicina, por favor subrayamos, en cuanto a medicina, siguiente página, decía que Galeno no supo la mitad que él para muela, desmayo, toda clase de males. ¿Quiénes de ustedes tienen así en casa a alguien? Me duele el estómago y te da el remedio al instante. Me duele la muela y ahí viene el remedio. Me duele la cabeza y ahí viene el remedio. Levante la mano, ¿quién tiene a alguien así en casa? Casi todos tenemos a alguien en casa. Eso es muy cultural, muy cultural. Te voy a hacer un té. ¿Quiénes de ustedes tienen ese clásico? Te voy a hacer un té. O sale con el huevo. Déjame te paso el huevo y tú. Ok, pues, seguimos. Finalmente, nadie le decía padecer algún mal que al momento no le dijera hacer esto otro, coge tal hierba, toma tal raíz. Entonces, resaltamos eso con amarillo también. ¿Y cómo se le llama a una persona que siempre te da remedios? Un curandero, exactamente. ¿Un qué? Curandero. Eso se dice en nuestra cultura. ¿Por qué curandero? Porque curan de todo. Y generalmente curan como con hierbas o tés. Muchachos, ¿qué creen ustedes? ¿Que el ciego era popular? Sí. Con esto andábase todo el mundo tras él. Resaltamos con Rosita, andábase todo el mundo tras él. ¿Qué recurso literario es ese? Hipérbole, porque no inventen todo el mundo. Oye, ¿verdad? Eso es una hipérbole para enfatizar que era popular, básicamente, que era muy solicitado. Eso es la hipérbole, ¿no? Está enfatizando que era muy popular, muy exitoso. Y circulamos con amarillo, especialmente ¿quiénes? Las mujeres. So, de nuevo, ¿por qué las mujeres andamos buscando curanderos, andamos buscando, ¿verdad?, recenderos, andamos buscando esto? ¿Por qué será? Sigamos leyendo. Y luego dice, especialmente las mujeres, ¿no? Que cuanto les decía, creían. De estas, sacaba más en un mes que 100 ciegos en un año. So, las mujeres somos muy buenas ¿para qué? Creer todo. Para creérnosla todas y pagar. Que mira que puse esta crema porque te va a quitar 10 años de encima, véndemela. Que mira que usa este maquillaje porque te va a hacer brillar no sé cuánto, véndemelo. Que esto, que lo otro, dámelo, ¿no? Entonces, las mujeres creemos todo. Somos más, ¿verdad? Más de creérnoslas todas. Ok, seguimos. Y dice, mas también quiero que sepa vuestra merced que con todo lo que adquiría y tenía, jamás tan avariento ni mezquino hombre vi. Resaltamos con Rosita. Avariento y mezquino. ¿Qué quieren decir esas dos palabras? En pocas palabras, como diríamos nosotros, es un hombre codo. ¿Ok? ¿Conoces tú a alguien en tu familia que sea avariento y mezquino? Ok, seguimos. Bueno. Me mataba a mí de hambre. Resaltamos con Rosita, me mataba a mí de hambre. ¿Cuáles son esos dos recursos literarios? El primero, avariento y mezquino. ¿Qué recurso literario es? Cuando describes algo. Epíteto o adjetivación precisa. ¿Y cuál recurso literario es cuando dice me mataba a mí de hambre? Hipérbole.
Ok. Y dice, me mataba a mí de hambre y así no me proporcionaba ni la mitad de lo necesario. Subrayamos, digo la verdad. So, de nuevo, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a vuestra merced. Cuando ustedes estén leyendo su tratado, muchachos, van a escuchar que le habla a vuestra merced. ¿Recuerdas por qué le está contando su vida a vuestra merced? Para que lo pueda entender a la hora de qué? De juzgarlo. ¿Recuerdas que lo está juzgando? Entonces, primero tienes que conocer mi vida y entenderme antes de qué? De juzgarme. Ok, seguimos adelante. Y dice, digo la verdad. Si con mi sutileza y buenas mañas no me supiera remediar. So, ¿cómo le hizo para poder sobrevivir? Tuvo que aprender buenas ¿qué? Mañas. So, resaltamos, por favor, con un cuadro, buenas mañas. Muchas veces hubiera muerto del hambre, mas con todo su saber y aviso me aprovechaba de tal suerte que siempre o las más veces cabía lo más y mejor. Para esto le hacía burlas endiabladas. Resaltamos, por favor, burlas endiabladas. ¿Qué recurso literario es ese? Burlas endiabladas. Epíteto, de seguro. ¿Qué más? Burlas del diablo, eso es una metáfora. Burlas endiabladas, es metáfora también. De las cuales contaré algunas, aunque no todas a mi salvo. Aquí viene la primera maña o travesura que le hizo. Él traía el pan y todas las otras cosas en un fardel de lienzo. Por favor, subrayamos eso. ¿Qué es un fardel de lienzo? ¿Qué? Vamos a pensar, ¿ok? Este es mi morral que compré este fin de semana pasado. Oh, mamá. Todo esto más o menos. Oh. So, él traía algo así, ¿ok? Y era más grande, obviamente, y ahí ponía todas sus cosas. Y traía su pan y traía su comida. ¿Sí? Este era el ciego. So, aquí traía todas sus cosas. ¿Ok? So, esta es la primera imagen que quiero que tengas. Pero, ¿qué nos acordamos del ciego? ¿Le gustaba compartir? No. Así es que nos cuenta que dice, él traía el pan y todas las otras cosas en un fardel de lienzo, que por la boca cerraba con una argolla de hierro y su candado. So, ¿qué hacía en la parte de arriba? Lo traía con candado. ¿Por qué lo traía con candado? Para que nadie le pudiera agarrar nada. Solamente salía lo que él quería que saliera de ese fardel. Seguimos adelante. Y su llave, dice, y al meter todas las cosas y sacarla, lo hacía con tan gran vigilancia. Soraya, por favor, sacaba las cosas con gran vigilancia. So, ¿qué pasaba? ¿Cómo andaba siempre con lo que él traía? ¿Lo cuidaba qué? Mucho. Que no bastara, hombre, en todo el mundo quitarle ni una migaja. Así es que no compartía ni siquiera qué. Una migaja, ni un pedacito. Mas yo tomaba aquella lacería que él me daba. Se hace cuenta que le daba un pedacito. Me decía, ten, aquí te da tu comida, Lázaro. Dice, yo tomaba aquella migaja que él me daba, la cual en menos de 2 bocados era despachada. So, ¿qué pasaba? Se lo comía en 2 bocados. Después que cerraba el candado y se descuidaba, pensando que yo estaba distraído en otras cosas, por un poco de costura que muchas veces del lado de un fardel descosía, so, ¿qué hacía? Del lado había una costura y ¿qué hacía Lázaro? Le jalaba al hilo y le abría y ¿qué hacía por ese agujerito? Acaba la Acaba la comida. comida. ¿Ok? Y luego dice, descosía y tomaba a coser, ¿verdad? Sangraba el avariento fardel. Por favor, resaltamos con Rosita. Sangraba el avariento fardel. ¿Qué recurso literario es eso? Es un fardel, es un costal y está sangrando. ¿Qué recurso literario?
Personificación. Y ahí te dice, ¿no? Hacía este agujero y lo hacía sangrar. ¿Qué quiere decir esa personificación? Se robaba la comida, ¿no? Sacando no por taza pan, más buenos pedazos, torreznos y longaniza. Así es que aprovechaba y que sacaba carne y sacaba otras cosas de ese fardel. Y así buscaba conveniente tiempo para rehacer, no la chaza, sino la endiablada falta que el mal ciego me faltaba. Todo lo que así podía sisar y hurtar. ¿Qué está haciendo Lázaro con el ciego? Le está robando, ¿no? O sea, le ponemos ahí, por favor. Lázaro le roba al ciego. ¿Y de dónde había aprendido eso? De todos los adultos, ¿no? De su niñez. Y dice, todo lo que así podía sisar y hurtar, traía en medias blancas. Y cuando le mandaban rezar y le daban blancas, quiero aclarar algo, blancas, resalten con amarillo, blancas. Álvaro, ¿me estás siguiendo la lectura? ¿Qué son blancas? Cierra tu computadora, por favor. ¿Qué son blancas? Le pones ahí, por favor, es la moneda. El dinero de la época, blancas. ¿Cómo se llama el dinero aquí en Estados Unidos? El dólar. ¿Cómo se llama el dinero en México? Eso. ¿Ok? Y en esta época, ¿qué son? Blancas. ¿Ok? Ahora, acuérdate, ¿verdad? Si venía Víctor para pagar a mí, que era el ciego, ¿qué me pagaba? ¿Me pagaba con qué? Blancas. Con blancas. Y dice, él carecía de vista. ¿Yo podía ver lo que él me estaba pagando? No. Así es que dice, no había el que se le daba amagado con ella, cuando yo la tenía escondida en la boca. ¿Se hace cuenta que él estaba pagando? ¿Y qué alcanzaba a hacer Lázaro? Agarraba el dinero antes de que le cayera ¿dónde? La mano. En la mano. ¿Ok? Y dice, y ya la tenía escondida en la boca y la media blanca aparejada, que por rápido que él echaba la mano, ya iba en cambio reducida en la mitad del justo precio. Haz de cuenta que la mitad del dinero llegaba ¿a dónde? A la mano del ciego y la otra mitad Lázaro se quedaba con ella. Y la palabra clave que está aquí, justo. Lázaro, al robarle la mitad del pago, ¿qué pensaba él? Que era lo justo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿tú te imaginas qué empezó a pensar el ciego? Quejábase el mal ciego porque al tocarla al momento conocía y sentía que no era una blanca entera. Y decía, Eduardo, ¿qué decía el ciego? ¿Qué diablos es esto que desde que conmigo estás no me dan sino medias blancas y antes una blanca y un maravilla? Muchas veces me pagaban, en ti debe de estar esta desdicha. También él abreviaba el rezar y la mitad de las oraciones no acababa. ¿Qué aprendió también Lázaro del ciego? Cuando Víctor me venía a pagar para que yo rezara por su familiar, me pagaba y Víctor se iba bien contento porque yo iba a rezar, pero ¿cómo hacía trampa el ciego? Acá. Aquí, ¿qué dice? No acababa los rezos, ¿verdad? Porque me tenía mandado que en yéndose el que le mandaba rezar, le tirase por el extremo del capuz y yo así lo hacía. Haz de cuenta, yo soy el ciego, Víctor venía, me pagaba, yo agarraba el dinero, Ariana es Lázaro y Ariana me jalaba y me decía, ya se fue. Así es que yo ya dejaba de ¿qué? De rezar. De nuevo, ¿qué está aprendiendo Lázaro? Está robando también el ciego, ¿sí o no? Es un hombre también que corrupto, porque no está cumpliendo con su parte del acuerdo, que es terminar los rezos. Seguimos adelante. Y luego dice, yo así lo hacía. Luego él tornaba a dar voces diciendo, Eduardo,
Michael. Hugo. Mario. Manden rezar tal y tal oración Como suelen decir. Y usaba poner junto a sí un jarrillo de vino. Por favor, ponemos un cuadro, un jarrillo de vino. ¿Todos ustedes saben qué es un jarro? Pero un jarro, básicamente, es, hace cuenta, una botella, ¿ok? Y va a ser como una botella, como un tipo de cántaro, ¿sí? Entonces dice, bueno, pues tenía una jarra, o un, ¿qué dice? ¿Dónde me quedé? Un jarrillo de vino. Cuando comíamos, y yo muy de presto le hacía y daba un par de besos callados y tornábale a su lugar. So, ¿qué hacía Lázaro? Agarraba el vino, le daba un par de tragos. ¿Ok? Para que no se diera cuenta quién. El ciego. Entonces, sí, un niño tomando vino, señores, es algo cultural, ¿cierto? Comer con vino. ¿Qué? Pero de nuevo, ¿qué es el simbolismo del vino? Y tuvimos otro símbolo. ¿Cuál fue el otro símbolo que nos mencionó? El pan. ¿Recuerdan que les dije los símbolos religiosos? So, ya vimos el pan, ahora estamos viendo el vino. Y dice, mas duróme poco que en los tragos conocía la falta. Así es que levantaba el ciego y decía, estás tomando vino, ¿no? Y decía, le falta vino. ¿Ok? Entonces, y por reservar su vino a salvo, nunca después desamparaba el jarro. Entonces, ¿qué empezó a hacer el ciego? Nunca lo soltaba. Siempre así. Entonces Lázaro así. ¿No? Porque él quería vino y el ciego. ¿Ok? Entonces, el jarro antes lo tenía por el asa asido. Mas no había piedra imán que atrayese tanto como yo con una paja larga de centeno que para aquel menester tenía hecha. So, ¿qué hizo Lázaro? Por favor, agarra la botella. Entonces dijo, ok, so, ¿cómo le voy a hacer para llegar a ese vino? Construyó un popote. ¿Ok? Y dice, la cual, metiendo en la boca del jarro, chupando el vino, lo dejaba a buenas noches. O sea, así es que ya no le quedaba nada de vino. Entonces imagínate el ciego, ¿no? ¿Qué está pasando? Mas como fuese el traidor tan astuto, así que el ciego que dice, ah, sí, ¿me estás robando? Pienso que me sintió y de ahí en adelante cambió de propósito y colocaba su jarro entre las piernas. Por favor, ponte la botella entre las piernas, ¿no? ¿So qué hace? Agarra el jarro aquí y ¿qué va a hacer? ¿Le va a poner qué? ¿Okay? Muy bien. Y tapábalo con la mano y así bebía seguro. Yo, escucha a Lázaro, yo, como estaba hecho al vino, resaltado por favor con Rosita, como estaba hecho al vino. ¿Qué recurso literario? Estaba hecho al vino. ¿Qué recurso literario será ese? Como estaba hecho al vino, no está comparando, te está diciendo, yo estaba hecho al vino. Metáfora, exactamente. Sí. Estaba hecho al vino. Aquí viene otro recurso literario. ¿Qué dice? Moría por él. ¿Qué recurso literario? Muy bien. So, ¿qué se está enfatizando? El hecho de que a Lázaro le encanta el vino. ¿Nos recuerda otro personaje que hemos leído antes? ¿A quién también le encantaba el vino? Catalinón, devorador de Sevilla, ¿no? Okay, y dice, como yo estaba, ¿verdad? Moría por él.
Y viendo que aquel remedio de la paja, y todos por favor tienen que entender que paja es popote para los que somos mexicanos, no me aprovechaba ni valía, decidí en el suelo del jarro hacerle una fuentecilla. Entonces, ¿qué dijo? Ok, como no le puedo llegar por arriba, le voy a hacer el agujero, ¿dónde? Abajo. ¿Ok? Entonces le hizo un agujerito en la parte de abajo del jarro. Muy bien. Y un agujero muy sutil, muy pequeñito y delicadamente con una muy delgada tortilla de cera. Y agarraba cera, ¿ok? Y la tapaba con la cera, el agujerito. Ahora, sigamos leyendo. Y al tiempo de comer, ¿ok? Llegaba la hora de comer, fingiendo tener frío. ¡Ay, ciego! Amo, tengo mucho frío, ¿verdad? Me colocaba entre las piernas del triste ciego a calentarme en la pobrecilla lumbre que teníamos. ¿Qué va a pasar con la cera, con la lumbre? Sí tiene que cera, ¿no? ¿Ok? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con la cera de la vela? Se va a derretir. ¿Y qué va a pasar con el vino? Se va a caer por abajo. ¿Y dónde va a estar su boca de él? ¿Ok? Y al calor de ella, una vez derretida la cera, por ser muy poca, comenzaba la fuentecilla a destilarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía que maldita la gota se perdía. Así es que no se desperdiciaba nada. Él estaba así, ¿no? Gota tras gota. ¿Okay? Cuando el pobrete iba a beber, imagínate cuando ya el ciego iba a agarrar, ¿no? Para echarse un trago, ¿qué pasaba? Y entonces, ¿qué va a pasar con el ciego? Y dice, no hallaba nada. El ciego se espantaba, ¿no? Espantábase. ¿Y qué decía? Maldecía, maldito el diablo, ¿no? Daba al diablo el jarro y el vino, no sabiendo qué podía hacer. Ahora, Gio, ¿qué decía Lázaro? Nadie es Dios que ocio bebo yo decía, pues no le dais, hermano. ¿Eso qué decía Lázaro? ¿Yo soy qué? Inocente. Yo soy inocente. A mí no me eche la culpa. Si tú nunca le quitas ni siquiera la mano, yo no soy. Tantas vueltas. ¿Verdad? Tantas vueltas, tientos dio al jarro que halló el agujerito. Halló la fuente y cayó en la burla. Solo descubre a Lázaro, ¿no? Y dice, mas así lo disimuló. Cuando descubrió el agujerito, ¿le dijo algo a Lázaro? No. Lo disimula. Como si lo hubiera advertido, ¿no? Y luego, otro día, teniendo yo resumando mi jarro como solía, tengo frío, y ahí acomodarse, ni pensando el daño que me estaba preparado, ni que el mal ciego me deseaba, sentéme como solía, estando recibiendo aquellos dulces tragos, resaltamos con Rosita, dulces tragos, un epíteto excelente, porque se está enfatizando cómo le encanta el vino, ¿no? Lo dulce del vino. ¿Qué recurso literario es? Epíteto. Y dice, recibiendo aquellos dulces tragos, mi cara puesta hacia el cielo. ¿Cómo estás, Lázaro? ¿Verdad? Y disfrutando el vino. Un poco cerrado los ojos, por mejor gustar el sabroso licor, hasta lo estaba disfrutando, ¿no? Sintió el desesperado ciego que ahora tenía tiempo de tomar, ¿qué? Venganza. Y con toda su fuerza, alzando con dos manos aquel dulce y amargo jarro, resaltamos por favor, dulce y amargo jarro. ¿Qué recurso literario? Dulce y amargo jarro. Justaposición. ¿Qué hace el ciego? Agarra el jarro con las dos manos. ¿Y qué crees que va a hacer? Y acuérdate que Lázaro está así, ¿no? Con los ojos cerrados, ¿sí? Disfrutando aquello y él con aquello.
¿Ok? Lo dejó caer sobre mi boca, ayudándose, como digo, con todo su poder, de manera que el pobre Lázaro, que nada de esto se esperaba, sino todo lo contrario, como otras veces, estaba descuidado y gozoso, verdaderamente le pareció que el cielo, con todo lo que en él hay, le había caído encima. Fue tal el golpecillo que me desatinó y sacó de sentido, y el jarrazo tan grande que los pedazos de él se me metieron por la cara, rompiéndome por muchas partes, y me quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy día me quedé. ¿Cómo lo dejó? Chimuelo. Chimuelo. ¿Ok? Ya. Y exactamente como ustedes se están riendo hoy en día, así exactamente la gente de aquella época se reía. Y les parecía muy chistoso la manera que lo contaba. Pero si lo analizas, te das cuenta que es una crueldad. Okay. Seguimos adelante. Es básicamente abuso. ¿Quién lo puede ver como un abuso? Yeah. Exactamente. Seguimos adelante. Desde aquella hora quise mal al mal ciego. Resaltamos eso, por favor. Quise mal al mal ciego. Ok, con tu pluma, ponle un cuadro. Quise mal al mal ciego. Y aunque me quería y regalaba y me curaba, bien vi que se había alegrado del cruel castigo. Lavóme con vino las roturas que con pedazos del jarro me había hecho. Y sonriéndose decía, Eduardo, ¿qué decía el ciego? Michael, ¿qué decía el ciego? ¿Qué te parece, Lázaro? Lo que enfermó de sana y de salud. ¿Qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó, o sea, el vino hizo que yo te quebrara la cara y ahora te está curando el vino, te estoy curando el vino. ¿Qué tiene el vino? Alcohol, solo está curando, ¿no? Eso es una ironía, lo resaltamos por favor con Rosita, ¿no? Lo que te enfermó te sana y te da salud, es una ironía. Y se seguía burlando, ¿no? El ciego, y contaba más chistes que a mi parecer no lo eran. ¿Por qué no le parecían chistosos a Lázaro? Porque había quedado chimuelo y con la cara toda rota, ¿no? Seguimos adelante. Cuando estuve medio bueno de mi negra trepa y cardenales, considerando que a pocos golpes tales el cruel ciego me mataría, quise yo alejarme de él. ¿Qué decidió Lázaro? ¿Sabes qué? Si sigo con este ciego no la voy a contar, tengo que alejarme de él. Mas no lo hice tan pronto por hacerlo más a mi gusto y provecho. Así es que, ¿por qué no se va en ese instante Lázaro? Primero quiere vengarse. Así es que se va a vengar Lázaro. ¿Okay? Y viene. Y dice, y aunque yo quisiera apaciguar mi corazón y perdonarle el jarrazo, no daba lugar el maltrato que el mal ciego de ahí en adelante me hacía, que sin causa ni razón me hería. Resaltamos por favor con amarillo, ¿verdad? ¿Qué estamos resaltando en amarillo en esa época? El abuso, ¿verdad? Infantil. Le ponemos ahí por favor a la derecha, abuso infantil. ¿Todos sabemos qué es infantil? ¿Abuso de qué? De niños. De niños. No hay nada peor que el abuso infantil y el abuso de un anciano, ¿no? O sea, los niños y los ancianos son los grupos de nuestra sociedad más vulnerables, obviamente. Me suena. Dime. ¿Cómo cuántos años tenía? No sabemos cuántos años tenía, yo pienso unos 11 años más o menos. Yo pienso unos 11 años. Y dice, y repeleándome, ¿no? Y si alguno le decía, ¿por qué me trataba tan mal? Luego contaba el cuento del jarro diciendo, Michael, ¿qué decía? ¿Sabéis que mi mozo es alguno inocente? Pues hoy si el demonio nos dará otra hazaña Hazaña. para
parecida. Y todos los que lo oían, resaltaban por favor con amarillo, se santiguaban. ¿Saben ustedes qué significa santiguarse? Es esto. Persinarse. ¡Oh! ¿En serio? Ay, Dios mío, qué niño tan diabólico, ¿no? O sea, básicamente. Y luego, sigue Michael, por favor. Mirar que se cara de un muchacho tan pequeño tan de edad. Y reían mucho el artificio y le decían, Castigadlo, castigadlo. resaltamos con amarillo, así es que ¿qué decían las personas? Que lo castigara. Eso es muy cultural, ¿no? Pégale más para que aprenda. ¿No? Eso es muy cultural de nosotros. Pégale para que aprenda. Casi lo dejas medio ahí, medio muerto, pero así va a aprender. Wow. Ok, seguimos adelante. Y en esto yo siempre le llevaba por los peores caminos. Resaltamos por favor con un cuadro. ¿Cuál es la venganza de Lázaro? ¿Cómo se puede vengar de él? Acuérdate que él es su guía, así es que lo va a llevar por los peores ¿qué? Caminos. Y adrede, circulado por favor, adrede, o sea, a propósito, por hacerle mal y daño. Si había piedras, por ellas. Si había lodo, por lo más alto del lodo, para que se ensucie, ¿no? Y dice que aunque yo no iba por lo más seco, me holgaba quebrarme un ojo por quebrar dos al que ninguno tenía. Eso quiere decir, aunque yo me quebre un ojo, con que se quebre el dos. ¿Ok? Muy bien. Con esto siempre, con el cabo alto del tiento, me atentaba el colodrillo, el cual siempre traía lleno de tolondrones y pelado de sus manos. O cómo lo trataba el ciego. Cuando el ciego casi se caía o entraba al lodo, le daba así, ¿no? O le jalaba, ¿qué? Los pelos. Y el pobre Lázaro tenía bald spots, ¿ok? Pedazos sin cabello, de que le jalaba el pelo y también, ¿verdad? Chipotazos de los golpes que le daba. ¿Alguien de ustedes tuvo esa experiencia creciendo? Sé que algunos de nosotros, nuestros papás, nos pegaban. Mi papá era eso. Íbamos a misa y éramos 3 hermanos, ¿no? Yo era la más chiquita. Y nos llevamos 2 años. Entonces nos daba risa algo y mis papás estaban detrás de nosotros y ¡pum! No nos pegaba así. ¡Pum, pum, pum! A cada uno. Entonces ya sabíamos que era firme, ¿no? ¿Alguien tuvo esa experiencia o nomás yo? Ok, muy bien. ¿Alguien tuvo la experiencia de que le jalaban el pelo? ¡Wow! ¡Wow! Todos traumados, ¿no? Por la vida, en serio. Yo no soporto que alguien me toque la cabeza. No me gusta, no. Si alguien me pega en la cabeza o me toca la cabeza, nos vamos a ir a los buenos, ¿eh? No me gusta. No me gusta. Mi hijo lo sabe, mi esposo lo sabe. Like, you really want to make me mad? Like, tócame la cabeza. Y nos vamos a ir al ring. O sea, no me gusta. Ya, ting, ting, suena la campana. Ya. Y yo soy muy buena onda, pero si me transformo en Hulk, aguas. O sea, ¿no? Seguimos. Yeah, my family knows that. So it's like, es muy diferente el salón, Jimena. Claro, ¿no? Y mi mamá es mi estilista, así es que no voy con alguien extraño. ¿Ok? Seguimos adelante. Muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo? No sé qué hora son la campana. 5 minutos. Ok. So, obviamente, vamos a contestar las preguntas de nuevo para demostrarme tu comprensión. You said 11:30. I don't know. ¿Es 11:30 o 11:05? Ok. Víctor, ese es los chistes. Ok. I don't know. I didn't see the schedule. Ok, van a contestar hasta la número 16. So, all the front page? Sí, hasta la página 16. So, mañana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mañana vamos a terminar acto 1. Fíjense cuánto nos queda. Like 2 pages. 2 páginas y luego vamos a pasar a grupos, ¿ok?